Hola, buenas tardes. Damos la bienvenida a toda nuestra comunidad TGBJ. Estamos haciendo un episodio más para ti, para mantenerte informado, y esta vez nos toca reformas fiscales 2025. Como ustedes lo saben, nuestro invitado especial, Juan Francisco García Jacinto. Y bueno, ¿qué nos cuentas, Conta? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues ya pasó diciembre, fiestas, aguinaldos, algunos se fueron de vacaciones, pero comienza enero y vamos a ver qué es lo que nos trae enero. Y enero viene muy cargado porque como tú dices, vamos a platicar un poquito de cuáles van a ser las reglas del juego para este 2025, qué es lo que cambió, Sí. en dónde me tengo que cuidar, tanto personas físicas como personas morales y sobre todo, qué es lo que tengo que hacer para que en el día a día, pues no me pegue o no me impacte de manera negativa, pues estos cambios que tenemos que tener en cuenta. Gracias, contador. Como siempre, el contador se prepara para mantenernos informados a toda nuestra comunidad aquí en el Rincón del Conta. Aquí queremos ahorita que el contador nos pueda explicar un poquito más qué son las reformas fiscales. Digo, tú estás con todo el conocimiento, los despachos contables también, pero van a decir nuestros escuchas, bueno, ¿qué es una reforma? ¿Qué son las reformas Bueno, fiscales? la reforma fiscal son los cambios que hay en las leyes, tanto en las leyes principales como en las leyes secundarias. Entonces, cada año se va cambiando o se va adecuando conforme a la Modifica. realidad, se va modificando. En este 2025, quiero comentarte que a pesar de que México realmente necesita una reforma fiscal integral, Ujú. no la hubo. Es decir, no hubo muchos cambios significativos. Hubo algunas apreciaciones y algunas cosas, asuntos que tenemos que cuidar, Ajá. pero una reforma en, por ejemplo, en tasas corporativas, en tablas de impuestos, en porcentajes de impuestos, no hay. Es decir, Y era importante, o sea, es decir, ustedes como contadores, como fiscales, fiscalistas, ¿lo esperaban? ¿Esperaban este tipo de modificaciones? ¿Quiere decir que estamos escasos? ¿Algo, este gobierno no nos dio más de lo que podría habernos dado? pues necesitamos, sí, se necesitan algunos cambios importantes, no los hubo. Estamos platicando para este 2025 que vamos a tener un déficit fiscal. ¿Qué quiere decir el déficit? Es cuando el gobierno gasta más de lo que tiene. ¿Ok? Entonces, si gasta más de lo que tiene, de dónde va a sacar dinero? Va a sacar o préstamo o de los ingresos tributarios. Y aquí hay algo muy Ok. importante que tenemos que empezar a conocer, que es las multas. Ujú. Este 2025 viene cargado de revisiones y si no estás bien, viene cargado de multas. Si bien no subieron las tasas corporativas, por ejemplo, de personas morales, sigue siendo el 30%. Ok. Personas físicas es una tabla progresiva que va hasta el 35% dependiendo de tus ingresos. Ajá. Esos no se movieron. Ok. Vamos a seguir pagando los impuestos de manera mensual, a seguir enviando la ¿Mensual y información definitivo o solo para algunos mensual y definitivo? mensual, la mayoría, definitivo algunos, que son personas físicas régimen simplificado, que ahora para este 2025 su pago va a ser definitivo. Ajá. Ya no tienen la obligación de hacer una declaración anual Anual. como antes lo había, pero nada más del régimen. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú estás en régimen simplificado, pero aparte de eso, tienes sueldos y salarios, o Ujú. tienes otro tipo de ingresos, pues lo vas a tener que hacer solo por el sueldo Ujú. o por la otra actividad que hagas. Ajá. Pero por régimen simplificado no. Esto nada más aplica para personas físicas. Ok. Personas morales siguen haciendo lo mismo. Aunque este Eh, es un beneficio, ¿verdad? Bueno, ahorita pues sí, vamos a entrar en beneficios, pero, por ejemplo, tenemos estos cambios que, en resumen, en cuentas que nos dice el contador, bueno, viene algo escaso, okey, no son todos los cambios como los esperábamos en las reformas, para tener más, mm, digamos, beneficios o más movimiento fiscal, no lo hay. Pero algo que me preocupa a mí como contribuyente, es que tú me estás diciendo que este gobierno ahora no cambia, no modifica tanto, pero va a buscar la manera de recaudar más y por lo que yo escuché ahorita en este momento contigo es va a buscar de dónde sacarnos un poquito más de contribución y esto va a ser
multas. Quiere decir que yo tengo que estar muy, muy atento con mi contador, con mi despacho, para saber dónde me pueden meter gol, ¿no? Es así es. O sea, va a venir cargado de revisiones. Ahorita las revisiones ya se hacen en automático. Ya es, una inteligencia artificial, la cual está haciendo y verificando diferencias. Ujú. Está enviando: "Oye, tengo diferencia en esto. Oye, tengo diferencia en lo otro". Entonces, sí, yo creo que va a venir algo cargado de revisiones, Ujú. y en donde te encuentre que estás mal, pues te va a multar, pero ¿qué crees? Ajá, Sí, dentro de esta reforma hay cosas valiosas, hay cosas importantes, hay beneficios. Te voy a hablar del un primer beneficio. okey. Si tú eres contribuyente, persona física o persona moral, que ingresaste menos de 35 millones de pesos, vas a tener un una condonación en el 100% de multas y recargos sobre algunas revisiones que tengas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Ajá. tienes una revisión del 2019, 20, 21, 22, 23. ¿Por qué te beneficias hasta el 23? 24 no, 23 para atrás. Ujú. Y Retroactivo. exacto, y te multan o te encuentran alguna diferencia de impuestos y por la cual existe un recargo, pues hay un Ujú. beneficio del cual te puedes apegar para que nada más pagues la contribución que debes, pero el recargo y la multa, pues te la van a condonar. Claro que hay que hacer ciertas cosas, pero eso es un primer beneficio. Te hablo de otro beneficio que puede ser para el 2024 y este 2025, en el tema de multas, Mm. bueno, te pueden hacer hasta un 50% de descuento en la multa. Ajá. 23 para atrás es un 100%, 24, 25 puede ser hasta un 50%, pero lo tienes que solicitar. Okey. Esos pueden ser beneficios, que la reforma trae y, pues, obviamente, en esta situación de que vamos a tener un gobierno que nos va a estar, revisando, pues, Ajá. te puedes tomar algo de beneficio ahí, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como contribuyente, ya que sea persona física o moral? Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Me espero a que me haga revisión? Bueno, entiendo que este gobierno definitivamente es el gobierno del aquí y el ahora, con las plataformas digitales y que todo ahora nos tienen muy bien controlados, monitoreados, y es por eso que este gobierno le facilita el hecho de visualizarme cómo estoy hacia atrás. Entiendo que el gobierno nos quiere dar a nosotros la oportunidad como contribuyentes de ponernos en alineamiento y creo que por eso están condonando estas multas, pero ok, si yo no me quiero esperar, si yo soy un contribuyente, llámese persona física o moral, si no me quiero esperar, puedo hacer una revisión interna con mi contador o quién me puede decir antes de que me llegue una ejecución de una multa. Entendiendo que tengo beneficios, que ya no me van a sancionar, me van a condonar, pero bueno, si no quiero llegar a ese extremo o hasta que me toque la puerta, ustedes lo revisan en despachos, en mi contador, ¿cómo lo puedo evitar hasta que me llegue una multa? ¿Hay una manera? No, bueno, pues tienes que llevar primero tus cosas bien, tienes que llevar tus cosas en orden, tienes que tener una estructura. Hay gente que se preocupa por lo fiscal hasta el final. Por ejemplo, en nuestra comunidad, en nuestros contribuyentes, tratamos siempre de protegerlos, siempre de decirles, oye, está sucediendo esto, hay que hacer esto. Ujú. Entonces, porque nosotros somos los que revisamos los números y vemos los riesgos que puedan tener. Entonces, ahí puede venir nuestro primer foco de atención, pero hay gente que no lo ve, que piensa que no le va a pasar nada, que piensa que, pues, mi negocio es chiquito, no pasa nada. O No. sea, tú prevés, contador, Ujú. porque la verdad es que, tu despacho sí visualizas, estás al pendiente y es rarísimo que te llegue algo así desprevenido, ¿no? Porque estás revisando, es una revisión continua, es un compromiso con las personas que estás atendiendo en tu despacho, eso me queda muy claro, pero sí no nos quita de el hecho de que sí me he dado cuenta que llegan personas que lo han estado atendiendo en algún otro despacho o alguna otra persona, dentro de su contabilidad, que solamente ejecutaron, pero no tienen ni gestiones, o cuidado
ni siquiera tratamiento fiscal y solamente ejecutan como Dios les va dando licencia y cobran sus mensualidades sin tener un tipo de responsabilidad para con el contribuyente. Y el contribuyente me ha tocado ver tocar la puerta aquí en nuestra comunidad con los de GBJ que luego llegan de otros lugares y que ahora sí que es muy desfavorable para ellos el hecho de que tengan que venir y decir: "Auxilio, contador Juan Francisco, porque no me han revisado, no me han dado ningún tratamiento fiscal", y solamente me llevaban contabilidad. Entonces, ahí tú, contador, ¿qué nos estás, eh, para educar a tu comunidad y saber cómo resolver contigo? Contador, ¿puedes explicarnos un poquito más sobre los beneficios que nos traen estas nuevas reformas 2025? Sí, claro, mira, hay que tener en cuenta de que vamos a tener beneficios en multas y en recargos. Es decir, hay beneficios del 2023 para atrás a un 100% en multas y recargos, dependiendo de, y hay beneficios del 2024 y 2025 del 50 o 60% en multas. Entonces, luego, si no conoces esto, puede ser que la autoridad te multe por cualquier situación Ujú. y pues tú pagues la multa completa. No, hay que mencionar que tenemos eso, tenemos beneficios en multas y recargos. Eh, Otra cosa que veo buena de esta reforma, si bien no cambiaron las tasas de impuestos corporativos para personas físicas y personas morales, hay que estar al pendiente de los estados. En los estados, Gaby, se manejan impuestos sobre nómina y se manejan en algunos estados el impuesto cedular, por ejemplo, Guanajuato, y tiene impuestos cedulares de arrendamiento, servicios profesionales y actividad empresarial. Entonces, en algunos estados, el impuesto sobre nómina será progresivo del 3 al 4%. En Guanajuato, hasta ahorita, 3 de enero del 2025, no se van a cambiar las tasas, siguen siendo las mismas. 3% para impuestos sobre nómina, 4% para impuestos sobre hospedaje y los impuestos cedulares quedó en 5%. Ujú. El ¿Eso es el reciclo, progresivo? el reciclo queda igual. No, el progresivo, por ejemplo, Mm, en el Estado de México va a cambiar el impuesto sobre nómina de un 3 a un 4%, pero de manera progresiva y por los ingresos, okey. ¿verdad? Entonces, en algunos estados cambia, sobre Ujú. todo el impuesto sobre nómina de 3 a 4%, pero de manera progresiva. Habría que ver en qué estado estás haciendo actividades Actividad sobre impuestos sobre para ver nómina. qué es lo que se va a mover. Okey. También, dentro de lo que nos trajo, quitando un poquito de reformas 2025, dentro de lo que nos trajo estos cambios en 2025 fue el aumento al salario mínimo. Okey. Y es muy importante tenerlo, porque el salario aumentó. Sí, pero este aumento cada año lo hay, más se hablaba antes que no iba a ser algo, digamos, significativo. ¿Tú lo ves significativo? Bueno, ¿Cómo ves esto sobre el salario? el del gobierno pasado Ajá. se aumentó en 20% el salario. Cada año se aumentaba el 20% el salario. Este año, ¿Este año? del 2024 al 2025, es la primera vez que se aumenta por debajo de ese porcentaje, que es al 12%. Es decir, ahora el salario mínimo del año pasado era 248 pesos diarios. Ujú. Este año va a ser 278 pesos. Es un aumento de un 12%. Ajá. ¿Pero qué nos lleva a esto? Únicamente a salarios mínimos. Okey. Quiere decir, por ejemplo, si un trabajador gana 300 pesos diarios, Ujú. pues no tiene el patrón la obligación de De aumentar. aumentar, porque ahí sigue, está Únicamente cumpliendo. los que están por abajo de 248 pesos diarios y Ah, siempre y cuando te trabajen 8 horas a la semana, las 48 horas, 8 horas diarias y 8 días, 48 horas 48 a la en la semana. jornada semanal. Exacto. Okey. Esto, mucha gente le preocupa porque el hecho que acabas de decir tú, bueno, le voy a aumentar a toda mi plantilla, de la nómina y bueno, que les quede bien, bien claro únicamente a los que tenías con el salario mínimo, porque es tu línea de arranque, ¿no? Entonces, si los tenías en línea de arranque con salario mínimo, pues sí tendrás que hacer ajustes, Exacto. pero los demás seguimos igual. Los demás no, Y es una no negociación pasa ya nada. interna con la empresa. Es decir, Okey. los que estaban, yo te trabajo 8 horas diarias, de lunes a A viernes, viernes. sábado un poco más para que duren las 48 horas.
pues lo mínimo que tendría que percibir en 2024 eran 248 pesos diarios, ahora Ahora, va a ser 278 pesos. ajá, Los que estén por debajo de 278, pues los vas a tener que aumentar. ajustar. Pero los que estén por arriba de Ahí los de 278, ahí los dejamos, ya es una negociación si interna. queremos, digamos, si no, puedes hacer de tu Exacto. negociación. Pero a nosotros como empresarios, a los patrones, sí tienen que ver, porque este incremento lleva un incremento en seguro social, en las cuotas que pagamos en seguro social y en las cuotas que pagamos en impuestos sobre nómina, porque Ujú. obviamente aumenta la base. Claro, Y entonces, al aumentar la base, pues, aumenta un poquito más el impuesto, sí, ¿verdad? así es, para que tengan prevención en su costo nominal. También algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es las trabajadoras domésticas. Ay, ¿qué pasa con las trabajadoras Las domésticas? trabajadoras Luego las domésticas, dejamos de lado y no exacto, revisamos. no, a ver, ya todo tiene que estar asegurable. Si yo tengo, no nada más en mi empresa o en mi lugar de trabajo, sino también vámonos a la casa donde vivimos. Ujú. Finalmente es una relación laboral. Okey. Entonces, el deber ser, hay un programa piloto para aseguramientos de trabajadoras domésticas. Las tienes que tener aseguradas, porque si Ujú. se te caen las escaleras limpiando, pues el riesgo es tuyo. Okey. Y Pero las rige igual, contador, porque normalmente las domésticas van 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, cosas así, que dices: "Bueno, no la tengo todos los días conmigo, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer?". O normalmente ellas, las trabajadoras domésticas, dicen: "Bueno, lleno mi semana y voy con la señora, sí, con 3 o 4 patrones a la Ah, semana. sí, exacto. Comparten, obligaciones. No, ¿Qué hacen aquí aquí? el régimen de aseguramiento es distinto, porque tú las vas a asegurar por los días que Ah, trabajan contigo. O okey. sea, si tú sabes que van lunes, miércoles y viernes, bueno, tú las Ajá, aseguras por lunes, miércoles y viernes, okey. por lo que te pueda causar a ti. Ujú. Pero, por ejemplo, de una trabajadora doméstica que trabaje las 8 horas contigo, mínimo, ahora en este 2025 son 303 pesos Para ellas, diarios. no el mínimo. No, a ellas no les aplican los 278 pesos, porque la trabajadora doméstica ya está dentro de los salarios mínimos profesionales. Ah, Es una okey. profesión. Eso es nuevo, la verdad es que Exacto. qué beneficio para ellas. Exacto, entonces debes de tener por lo menos 2 cosas en la cabeza. Okey. Trabaja 8 horas conmigo, mínimo son 303 pesos diarios. Entonces, si tú dices: "No, bueno, trabaja menos horas", pues tendrás que sacar una división de los 303 entre las 8 horas multiplicado por las horas que te da, Okey. para que saques lo mínimo que le puedes pagar. Y Ajá. el régimen de aseguramiento, pues, es obligatorio, pero no en el aseguramiento o en el régimen de, por ejemplo, una empresa o una industria, Okey. sino que tú las vas a asegurar por día, pero es importante que lo sepan. Y mis contribuciones como patrón, van a estar fáciles de hacer, porque antes, en el año 2024, definitivo era, ellas se aseguran, ellas van y dan de alta que son domésticas, ellas lo hacían. Ahora yo tengo esa facilidad de como patrón gestionar a mi doméstica, gestionar esos días, ¿o cambió también No, eso? no, 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 tú como patrón lo puedes hacer inclusive por internet. Ah, okey, Entonces, es muy está fácil, fácil. sí, realmente Okey. es fácil, si tienen alguna duda, que nos contacten con nosotros, con muchísimo gusto, nuestro departamento de nóminas te dirá cómo hacerlo. Pero es algo que tú dirías: "Bueno, esto es algo fuera de lo fiscal, laboral", no, a ver, ya es Ya laboral. están dentro. Te voy a platicar Ya concluyó. otra cosa que cambió en la laboral, Ajá. y es que ya cambió para los trabajadores de plataformas digitales, es decir, los trabajadores que andan en Uber, en Didi y todas esas plataformas que van y te llevan Sí, algo a tu casa, servicios. pues antes ellos corrían el riesgo, porque imagínate, está lloviendo, traes tu moto y de repente se derrapa la moto y te caes. Sí, sí, sí. Pues, ¿quién te paga esos servicios? Nadie. En 2024 nadie. A partir del 2025, Ujú. bueno, ya la ley cambió. Y a partir de junio del 2025, Sí, ya hay un programa para que ese tipo de trabajadores ya tenga un aseguramiento durante las horas o los minutos que están eh, dentro de la plataforma, ¿y quién los trabajando asegura? ¿La plataforma o ellos? la plataforma. La Pero plataforma. te va a asegurar únicamente por el tiempo efectivo en donde tú estés laborando. Es decir, Sí, sí yo te te va. pido algo y tú vas al establecimiento en lo que lo preparan,
pues estás trabajando para la plataforma, te lo dan y lo llevas al domicilio, Ajá. en todo ese tiempo tú estás asegurado ya. Si pasa algo, pues ya estás asegurado. Antes no. Antes Sí. veíamos muchos accidentes muy lamentables, inclusive todo el mundo, yo creo que en este 2024 leyó de que el motociclista Sí. de Didi o de lo que sea, Nos tocaba ver algún accidente y por alguna razón veías que era estaban un fuera, servicio de su plataforma. familia estaba fuera. Claro, sí. Ahorita ya los protege. Entonces, Muy es bien. algo, pues, plaudible eso. Obligación para los de las plataformas. Exacto. Es decir, que si son, o si nos está viendo la comunidad aquí, a nosotros, ahorita estás escuchando y tienes personas, conocidos, de verdad, infórmate, llámanos para que puedas estar al día, porque puede pasar, una cosa es que ya la ley te está protegiendo, pero otra que no lo quieran hacer, O que o no que lo hagan oídos o sordos, que no ¿no? lo sepan. No, a ver, esta es una obligación para las plataformas, El deber digitales. ser, o sea, es el deber ser, es lo que tiene que hacer la plataforma, llámese Didi o Es quien una sea. obligación, darlos de alta. Va a haber un programa piloto, pero es importante que sepan que los trabajadores que están en plataformas electrónicas, pues ya tienen este Ya, tipo de seguro. cobertura médica. Aparte, también van a tener derecho a la desconexión y van a tener derecho a la participación de las utilidades. Ah, eso es Eso es buenísimo. buenísimo. Entonces, Buenas es noticias para bueno todos que ellos. sepan ellos, porque luego a veces ellos no saben qué No es lo que va a conocen. suceder. Sí. También algo muy importante que cambió en la Ley Federal del Trabajo es la Ley Silla. Ah, La Ley Silla es muchos trabajos, durante la jornada laboral te obligaba el patrón a quedarte parado. claro. Imagínate un guardia de seguridad. Porque así lo pedían, ¿no? O sea, no es porque te obligan a que lo hagas y es un castigo, simple y sencillamente era que Así era la jornada. el trabajo se tenía que llevar así, no porque no quisieran, pero bueno, ahora que están cuidando la salud, ahora que cuidan al trabajador y que esa es su encomienda de Secretaría del Trabajo, Ley Federal del Trabajo también, es vamos a protegerlos y es la ley Silla. Exacto. Cualquier persona que tenga que elaborar un trabajo y así tenga que haber sido que era un guardia de seguridad, bueno, ahora los guardias de seguridad tienen un tiempo de tener silla, ¿verdad? Estar Ley sentados, silla. descansar. Okey. Entonces, es algo, tal vez no les va a aplicar a muchos patrones, tal vez a Ajá, algunos sí. Es okey. algo que debes de tener, porque también, si te hacen una revisión, la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría del Trabajo te hace una revisión y tú no cumples, y realmente la jornada del trabajador es estando parado, pues Ujú. tienes que acreditar de que estás cumpliendo con la ley, si no te van a multar. Otra cosa que bueno, no es propiamente una reforma, pero sí hay que tenerlo, en cuenta, Ujú. son los programas sociales. Sí, ¿qué Y tenemos con ellos? con estos programas sociales hay 2 programas que los pueden beneficiar y que en nosotros, en nuestro despacho, pues ya los manejamos y los podemos gestionar, que son los programas de apoyo al empleo. Ujú. ¿Qué quiere decir del programa de apoyo al empleo? Es, yo, estoy buscando trabajo, no lo tengo, pero sé que mientras encuentro el trabajo, el gobierno me va a proveer de un apoyo. Ese es un programa social muy grande. Y otro programa social muy grande son los jóvenes construyendo el futuro, Sí, hay que cambios. son jóvenes de 18 a 29 años que ni Ujú. trabajan ni estudian, pero pueden acceder a un sueldo que es el salario mínimo y van a estar asegurados por mientras están ellos son aprendiz, mientras están En su en su capacitación. capacitación, en su Ujú. trabajo, pues están asegurados. Sí, ahí quisiera yo decir algo en cuestión al conocimiento que yo tengo. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que ayuda, que mucha gente mal informada ha malentendido y dicen, bueno, es que el gobierno está manteniendo y dándole dinero a los flojos y cosas así, ¿no? Pero va de boca en boca y ha estado mal entendido. Estos programas son muy buenos, pero ¿por qué se están dando? No es que estén la gente o los chavos estén flojeando. A mí me ha tocado colocar y hacer uso de este programa para beneficiar a otras personas, sobre todo este bloque de jóvenes de 18 a 29. Pero te explico un poquito para ti, comunidad, para que no sigas con esa mala información.
Estas personas, contador, no es que los mantiene el gobierno porque son flojos, más bien el gobierno les da la oportunidad de que sean capacitados durante un año en una empresa. Entonces, es decir, si tú tienes una empresa, y yo recomiendo esto porque he vivido de colocar a estas personas, se les ha ayudado, pues, y me doy cuenta que muchas personas, tú empresario, a veces estás queriendo tener practicantes o batallas porque de verdad necesitas ayuda dentro de tu negocio, sin embargo, no tienes los recursos para pagar. Pero el gobierno te los da, es lo que tú me estás diciendo, contador, que es ayuda social, y la gente dice, "Ay, bueno, empresario, busca a personas, a jóvenes que no trabajan y que tú estás dispuesto, ellos no saben, tú debes de estar dispuesto a capacitarlos". Enseñarles algo. Ajá, ¿No? porque tú como empresario los capacitas, les das la oportunidad, no puedes exigir que sepan, porque ese es un requisito, no los puedes correr si no saben. Esa es tu función como empresa, Porque tú los vas a capacitarlos. capacitarlos. Ajá. Pero entonces, ¿qué mejor para el ¿Los empresario? recursos de dónde vienen? Del El gobierno. gobierno. Entonces, ¿qué mejor para el empresario que alguien que te está ayudando? O sea, es una ayuda recíproca. Que él te Exacto. va a ayudar a ti, tú le vas a ayudar a él. A ti como empresario no te va a costar, No te va a costar. ¿verdad? Y Te beneficias con la mano de obra. tienes seguro social el Es trabajador. correcto. La persona Nosotros beneficiaria, a la exacto, o sea, beneficiario. yo como patrón no es una relación laboral, no tengo que asegurarlos, simplemente tengo que, darme de alta en el programa y eso, pues, en GBJ lo hacemos, eso en el Hacemos, despacho lo hacemos. búscanos. Algo también que tenemos que tener, muy en cuenta, y esto le aplica a todos, es la NOM 035. La norma 035. Esa norma 035, bueno, nos habla sobre los riesgos Ajá. o sobre la Es el riesgo psicoemocional dentro de la área laboral, donde tenemos que tener a nuestros participantes, colaboradores dentro del área laboral en un estado emocional correcto, no violento, exacto. y prevenir. Entonces tenemos que tener detecciones y ayudas, ¿no? Esa Es un cultura de la programa. prevención, pero es un programa en el cual la Secretaría del Trabajo te va a pedir un manual. O sea, yo como empresa, como, negocio normal, tengo que tener el manual para saber qué sucede si mi trabajador está expuesto a una situación de violencia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Estamos en el trabajo, están en un trabajo en el centro, en un local comercial, llegan y los asaltan a mano armada. Pues es algo impactante para el trabajador. Y estrés, Es un estrés algo que importante. afecta Entonces, tú emocionalmente. como patrón tienes que tener ese manual de procedimiento de qué es lo que va a suceder, ¿Cómo lo voy a ayudar? cómo lo voy a ¿Cómo voy a ayudar. prevenir? Exacto. Entonces, hay manuales o hay procedimientos de 0 a 15 trabajadores, Ajá. de 15 a 50 trabajadores y más de 50. Más de Entonces, también es algo que nosotros gestionamos, que tú en lo personal gestionas, que yo veo que lo gestionan. Entonces, acérquense, porque esto es algo que el gobierno va a empezar a pedir. A Y pedir. si no lo tienes, te Okey. va a multar. ¿Te acuerdas lo que estábamos platicando al inicio de nuestra charla? Va a venir muchas multas Va a buscar por y dónde. va a venir mucha revisión. Okey. Entonces, esto es una de las cosas que va a revisar, que tengas la NOM 035. Y otra cosa que he visto en las empresas y que no mucha gente lo tiene, son los, contratos de confidencialidad. Ah, es correcto. Dentro de los contratos laborales, pues debes de tener ciertas cláusulas de confidencialidad, porque manejas información importante. Y hay quienes lo tienen integrado, esta cláusula de confidencialidad se refiere a que lo que tú manejas, la información que manejas, tengas buen uso, ¿no? Buen uso, no estés usándola para afectación o de la persona con la que sabes el manejo, una mala gestión, un mal uso, pero sobre todo también es, oye, tienes información directa, eres mi colaborador, entonces hay un cierto periodo, ¿verdad?, que nos protege a Ujú. ti que contrataste a tus personas. Hay muchas, donde se llevan fórmulas, donde se llevan patentes, donde, Información. ajá, a fin de cuentas que le pertenece a la empresa. Y entonces, ¿qué pasa? Que como trabajador, entonces me voy y empiezo a divulgar el cómo se trabaja, todo lo que me Controles lleva, internos.
Entonces, esto nos protege. ¿Qué pasa si no tenemos, este control? O si lo llevamos, pero ¿qué le va a suceder a esa persona que se va y empieza a hacer que no respetó? Ya no está contigo, se va y no respetó. Bueno, es un candado, ¿no? Es un candado. Finalmente lo pueden hacer, pero es un candado que te protege a ti de cierta información de decir, oye, no debiste hacer esto, mas sin embargo lo hiciste, hay consecuencias. Pero si no lo tienes, es como Puedes si, por ejemplo, proponer. no tienes el reglamento interno de trabajo, Ajá. no puedes tú Ejecutar. ejecutar alguna acción o algún castigo Ajá. porque no lo tienes, no tienes el reglamento. Entonces, tú como patrón, por hacer un acto de castigar algo, pues te vas a perjudicar. Entonces, es Claro. importante también, esto me llega a un segundo tema, de tener el reglamento interno de De trabajo. trabajo, okey, sí. Ahorita que ya estamos, ya tenemos a nuestros trabajadores, ya tienen su contrato, lo que yo les, recomiendo muy personalmente, ya que llevo esta área laboral, es si tú ya no quieres meterle a un anexo a tu contrato y quieres seguir manejando el mismo contrato, porque sí cumplen con todo lo que te pide Secretaría del Trabajo, déjalo y nada más hacemos un contrato adicional de confidencialidad, el cual, lo ejecutamos dentro de GBJ y lo podemos hacer de manera, independiente al que Exacto. ya tienes. Si este cumple. Pues, Yo te recomiendo que si no cumples, si no tienes un buen contrato, porque nos hemos topado con eso y que no cumplen con todos los requisitos de Secretaría del Trabajo, bueno, entonces hagamos lo previo y hacerlo de una sola vez, regresar y, suplantar el contrato anterior que tenías para que ahí ya venga cláusula de confidencialidad y no tener 2 contratos. exacto. Ya que tienes que reparar el primero, pues mejor hacemos uno solo. Pero si Exacto. tienes muy bien, cumple con todo, hacemos el adicional y esto lo encuentras, la información en el rincón del conta, pero también en GBJ, Exacto. estamos para atenderte en el área laboral. Exacto, vimos 2 puntos importantes que tal vez las empresas o no se genera normalmente, que es Ujú. NOM 035 Sí. y el aviso de Sí, claro. confidencialidad. Okey. Ya hablamos de las plataformas digitales, Sí, de los trabajadores que trabajan beneficio. en ese oficio, hablamos de los trabajadores domésticos, del Sí. incremento del salario mínimo, pero te voy a platicar algo ahorita importante ¿Qué más sería? que viene de la parte fiscal. En la parte fiscal es importante tener algo que se llama buzón tributario. El buzón tributario es una comunicación electrónica, es como el correo electrónico, Sí, tu en correo. donde la autoridad del SAT va a tener, es la comunicación, El SAT te hace saber y te hace notificaciones. es Es la como que comunica activas tu es la comunicación oficial. ujú. Vamos, porque luego a veces me llegan correos del SAT, pero a mi correo común, a mi Ajá. correo convencional. No, a ver, esos son como llamadas de misa, Okey. pero lo correcto es que todo mundo, todos, personas físicas y personas morales aquí en México, quien tiene RFC y CURP, tienen que tener activo su buzón tributario. Quienes no, personas físicas que están suspendidas, empresas que están suspendidas, personas físicas que no tienen obligaciones fiscales, o sea, que no tienen ninguna obligación en su constancia de situación fiscal, y personas físicas que nada más únicamente están en sueldos y salarios Sí, y no rebasa su ingreso anual de 400,000 pesos. ellos no. Ellos lo. A De ahí excepción para adelante, todos tenemos que tener buzón tributario. ¿y cómo? Si no tienen buzón tributario, bueno, accedan a con su contador se los da de alta, en nosotros en nuestra comunidad, pues tratamos de gestionar y que nuestros clientes tengan ese buzón tributario, porque también te van a multar si a partir del 2026, 1 de enero, no tienes el buzón. ¿Y de cuánto? Son de multas de 5,000 para arriba. Okey. Personas físicas, únicamente con las que te mencioné en excepción, Sí, pero de ahí en más todos. todas tenemos que tener Obligación. el buzón tributario. Es muy Okey. importante eso. Importante comunidad, ponte en comunicación con el despacho para que si tú perteneces a nuestra comunidad de GBJ, bueno, pues te pongas al día y estés cumpliendo con esta obligación, ¿verdad? Ya hablamos también de los programas sociales, que es importante tenerlos, tanto el colaborador como el empresario, en este 2025, que pueden salir varios beneficios, que es el programa de apoyo para el empleo y Ajá, es el programa de jóvenes de jóvenes construyendo el futuro. construyendo. Hay algo también muy importante. Y a ver, el 31 de diciembre, mientras nosotros estábamos en la fiesta esperando el año nuevo, Ajá. salió en el diario oficial un cambio en la Constitución mexicana. Esos son los cambios de las leyes. Exacto. Ajá. Entonces, hay algo que cambió. Hay Ujú. algo que va a ser prisión preventiva oficiosa. Ahorita,
antes de esta fecha, la prisión preventiva oficiosa era obligatoria, ¿Relacionado a qué? era relacionado al narcomenudeo, a la extorsión, Okey. al tráfico o hacer drogas, pero se añadió el 31 de diciembre algo muy importante y algo que parece deporte nacional en México, ¿Qué? la compra de facturas. Ah, Es decir, quien tenga en la actividad de falsos comprobantes fiscales, así lo llaman, pues ya va a tener, ya es prisión de oficio. ajá. O no te van a preguntar, te van a agarrar. Entonces, esto viene muy enfocado con los cambios que ha habido al Código Fiscal de la Federación, que de cierto porcentaje, ¿Y ellos de cierto ingreso, cómo van a fundamentar que no es dentro de porque no es dentro de mi actividad, o en qué van a fundamentar? Digo, porque para que lleguen y te tomen y te lleven, también necesitas tener el derecho a, a la réplica. exponer. Claro, de que yo no estaba comprando comprobantes fiscales. Pues esto te llega Ajá. a tener una buena contabilidad, a saber de lo que le estás pagando, la factura, que exista el proveedor, que sea real. O sea, hacer un due diligence, como se dice, de tu proveedor, porque a ese le estás pagando. Pero si tú sabes expresamente que estás comprando una factura, cuidado. Porque a partir de 7 millones de pesos, el fisco ya por Ministerio Público, pues ya te va a fincar una responsabilidad. Pero ya en la Constitución ya está que va a ser prisión de oficio. Oficio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Okey. Hay empresas que no lo hacen, pero hay empresas que sí lo hacen. Sí se Entonces, prestan. cuidado Okey. con eso. Hay que acercarse a la oficina. Ujú. Digo, cumplir con las obligaciones fiscales no debe de ser Ningún caro. impedimento, ajá. Exacto, siempre hay la manera de cumplir bien, Claro. ¿verdad? Tú decías en la vez pasada, decía el contador, si no es, si es una empresa, un negocio, Tiene algo que que dar no para todo. da para todo, pues entonces no es negocio. Entonces, hagamos las buenas prácticas, como siempre te estamos invitando a que continúes haciendo buenas prácticas. Es súper importante que te acerques a el contador si tú no es tu área, no lo comprendes porque de verdad te dedicas a otra cosa y la verdad es que no comprendes mucho lo de la contabilidad, no comprendes mucho sobre los cambios que va a haber, sobre las reformas fiscales 2025. Por favor, no te quedes ahí sin hacer nada, pregunta, revisa, o sea, de verdad que yo creo que este mes y febrero va a ser de muchas consultorías porque necesitas estar al día. Por favor, si algo no comprendes, marcas a casita, busca al contador y para que tengas las cosas en lineamiento y no te estés exponiendo a alguna multa o a estar operando de manera no correcta. Algo que también vamos a trabajar en este 2025, y no es que sea nuevo, ya venía, pero el SAT va a poner mucho énfasis en este 2025, son 2 temas. Si eres persona moral, esto nada más va a las personas morales. ¿Ok? Si tú eres persona moral, debes de tener los avisos de socio, el aviso de socio, que es decirle al SAT quiénes son tus socios, quiénes están en el acta constitutiva y todos los cambios que hay que ver. Es un aviso que se tiene que dar. Aparte del notario, porque tú vas al notario cuando cambia la actividad o Cuando cambia vas a algún hacer socio, o alguna acción vas a ir al ajá, vas con el notario, pero aparte también vas a tener que llevar el aviso. okey. Aviso de socio y beneficiario controlador. Saber quién es el beneficiario controlador de cada persona moral. Entonces, estas son 2 Sí, actividades que en el 2025 nosotros como despacho tenemos vamos a que estar trabajando, pero que tenga el el dueño de negocio, ajá. el dueño de la persona moral, pues estas 2 actividades que tal vez antes no las hacía, pero ahora ya las va a tener que hacer. Okey, esto es una llamada a todos nuestros empresarios para que, como son personas morales y, tiene que ver con accionistas, por favor, hazlo. Y sí es cierto, muchas de las veces hacemos trámites y te das cuenta que en el acta constitutiva ni siquiera está dado de alta como socio accionista, está como sueldos y En su salarios. constancia de situación fiscal, no está como Y exacto. entonces dices, bueno, hay que empezar por ahí, por favor, búscanos. En el área laboral te vamos a atender y necesitamos que entonces vayamos de la mano, somos una mancuerna donde vamos a trabajar en conjunto para tus beneficios, para que estemos ayudándote y dándote servicio. Es un placer para nosotros siempre atenderte, darte servicio
y lo que no esté en nuestras manos en ese momento, bueno, lo revisamos siempre con el contador, me refiero al área laboral, con una servidora, pero sí, por favor, búscanos, infórmate y siempre te vamos a dar este servicio, así como nos has enseñado siempre, contador, y que la verdad es que es muy, muy admirable de tu parte. ¿Qué más tenemos? Porque tenemos beneficios, pero también, ¿de qué más tenemos que cuidarnos? Pues, fíjate que hay algo muy importante que yo creo que mucha gente no lo sabe, que son las cuentas bancarias inactivas. Luego mucha gente tiene muchas cuentas bancarias o Okey. muchas tarjetas de crédito. Este 2025 se llama llevar estructura y llevar orden. Ujú. ¿Por qué? Porque en 2025 y de aquí para adelante, las cuentas bancarias inactivas, pues tú sabías que el gobierno puede agarrar lo que está en ese dinero, lo Sin que mover. tenga sin moverse, y lo puede dar para beneficios sociales, pues ya lo puede hacer. Hay algunas reglas, Se van a es decir, apropiar de tu dinero, o sea, se van a apropiar de eso, pues de es que ese se dinero. supone que el gobierno dice: "Esta cuenta es inactiva". Ajá, Entonces, ya a nadie le interesa, entonces yo lo voy a tomar para beneficios de beneficencia pública. Se okey. escucha, pues, mucho de terror esto, ¿Sabes? pero lleva Eso, reglas, hay reglas. eso precisamente lo estaba hablando con una persona yo, de Estados Unidos, y me decían: "¿Sabes qué? Fui a mover mi dinero en Estados Unidos", porque cuando tú no mueves, la cuenta, el gobierno se la apropia, no es el ni siquiera el banco, es el gobierno ya se apropió, En el Estados banco Unidos sucede eso, reporta. claro. Entonces, a mí me suenan como que queremos hacer un espejo de Estados Unidos, porque es así como de lo que funciona, pues, en otro país, lo queremos, adoptar aquí, o el gobierno actual, quiere adoptarlo para aquí, y van a hacer eso, o sea, apenas si lo estaba hablando, pero es en otro país. Acuérdate que Aquí ahorita lo van a hacer igual. el gobierno está tratando de alguna manera hacerse de fondos. Y digo, no es que sea ilícito. Lo que pasa es que esto lleva de la mano, pues, por ejemplo, si tú tienes una cuenta bancaria y no la tienes inactiva, o sea, no la mueves, la tienes vigente, pero no la mueves, pasan Ujú. 3 años, el banco tiene obligación ya de decirle: "Oye, gobierno, existe esta cuenta". Entonces, el banco la va a tomar y la va a poner en una cuenta global. Ajá. Pero checa que pasaron 3 años, que Ujú, no moviste nada. ujú. Si en la cuenta global vuelven a pasar 3 años sin que nadie diga: Reclame, "Hey, reclame. esta cuenta es mía", Ajá. entonces en un total de 6 años, 3 años para la cuenta global y en la cuenta global otros 3 años, el gobierno lo va a agarrar y lo va a tomar para beneficencia pública. Esto ya está en ley. Entonces, ¿qué te invito? A que veas qué cuentas bancarias usas y, pues, que las uses. Y que Activarlas. uses y que recuerda lo que dijimos en podcast o en sesiones anteriores, no hay cuentas fiscales y personales, No, todas son fiscales. Entonces, ten una del negocio y otra personal, claro, ya. y ya. Pero hay gente que tiene muchas en muchos bancos. Entonces, si no le estoy prestando atención, con esto, yo creo que van a empezar a tomar atención. Hay que tener una estructura, hay que Okey, tener, un orden, tanto fiscal como personal, okey. ¿sale? Sí, bueno, pues es muy buena y atinada la recomendación del contador. Qué bueno que nos dices también esto sobre lo de las cuentas y, bueno, algo más que necesitemos saber tu comunidad para, cerrar este capítulo, Este podcast. capítulo de reformas fiscales antes era de terror, porque hablaba y era de terror, pero ahorita creo que está muy tranquilo, más bien Sí, es poner, la atención en puntos, ciertos puntos, cuentas ajá, bancarias, buzón tributario, el sí, el alza del salario mínimo, los programas sociales que platicamos, las reformas en la Ley Federal del Trabajo, hay que poner atención en ello ajá, y sobre todo el tema de las multas. Este 2025 va a ser un año de revisiones. Entonces, todas las secretarías que pueden llegar a revisarte y multar, lo van a hacer. claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener? Pues alguna estructura. Ponerte en lineamiento. Exacto. Bueno, yo lo que veo es que fue un ganar-ganar, porque, bueno, veo que las reformas están beneficiando también, algunas partes, algunos rubros, como fueron lo que mencionó, las domésticas, las personas que están en plataformas. Exacto. Es ganar-ganar. Nos están dando beneficios los, proyectos sociales
Y también, bueno, como contribuyentes, pues tampoco no nos asusta tanto, nada más hay que alinearnos, hacer lo correcto, el deber ser, y eso te mantiene bien, en paz, duermes a gusto, ya que llevas bien las cosas, tienes una buena gestión laboral y también tu gestión fiscal. Entonces, por favor, cuenta con nosotros, ten la confianza, acércate y el contador tendrá mucho más que decirte. Ahora sí que dicen un traje a tu medida, conforme a la operación que llevas en el día a día en tu empresa. Bueno, pues con mucho gusto, muchas gracias, por este espacio y, pues, los invitamos a si en alguno de estos temas, pues, tocamos fibras sensibles, pues, los invitamos a estar, a asesorarse, Alinearse. y alinearse. En nuestro próximo episodio, Ajá. aquí en el Rincón del Conta, te voy a decir, cómo es la forma en que tienes que estructurar tu contabilidad, Muy bien. cómo la tengo que ordenar, Sí. porque es todo un arte, pero esto lo vemos en el próximo episodio. Te vemos aquí en el Rincón del Conta, a toda nuestra comunidad, y esperamos que sigas y continúes aprendiendo con nosotros. Y claro, tomamos nosotros los temas muy superficial, pero de verdad, porque si no serían capacitaciones y eso no está ocurriendo aquí. Solamente te estamos dando a conocer, que estés informado. Por favor, búscanos y sigue aquí con nosotros en el Rincón del Conta. Hasta Gracias. luego.